Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues prácticamente las 7:30, ya tenemos en la mesa de radio al vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y también responsable, consejero delegado de las áreas de carreteras, movilidad, innovación y cultura, Enrique Arriaga, al que saludamos. Enrique, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, me gustaría comenzar la entrevista porque recibíamos el audio esta mañana, el corte de audio del presidente, de Pedro Martín, anunciando que se ha aprobado la declaración de impacto ambiental de la TF5 en el tramo Icod San Juan de la Rambla y el modificado del cierre del anillo insular en el tanque Santiago del Teide. Esto implica, según comentaba el propio presidente, que en este año se podría acceder a los concursos de licitación y que probablemente en el transcurso del año, probablemente no, casi seguro, será después de las elecciones, pero en todo caso comenzarían las obras, ¿no? de ese tramo Icod San Juan de la Rambla, ¿no? Efectivamente, hoy fue el de la declaración de impacto, salió la declaración de impacto de este tramo, pero la semana pasada salió la declaración de impacto de la circunvalación de la laguna. La verdad que ha sido una legislatura bastante complicada, ¿no? Porque ha habido que estar haciendo un trabajo que no se ve, un trabajo que no percibe quizás la ciudadanía, pero que es un trabajo que era necesario y era partir de cero porque no había proyectos, ha habido que estar licitando proyectos, redactando los proyectos, con los proyectos redactados, solicitar las declaraciones de impacto que todos sabemos que son imprescindibles y que no son fáciles de conseguir, claro. Son bastante complejas, y ya tenemos pues la declaración de impacto de la circunvalación de la laguna, de este tramo, el modificado del tramo Santiago del Teide del tanque, y eso significa que bueno, que hemos avanzado en estos 4 años algo que va a permitir que en la próxima legislatura pues se puedan iniciar estas obras que son tan necesarias. Es decir, hemos recuperado el tiempo perdido básicamente. Repito, es un trabajo, como se suele decir muchas veces desde el punto de vista de la política, ingrato porque no se ve, porque lo que le gusta ver a la gente, lo que le gusta vender también al político es la pala y la obra. Pero ese trabajo hay que hacerlo y esa ha sido una de las grandes tareas de este gobierno. Igual que comentábamos el otro día también, pues el circuito del motor también. Hemos estado con todo lo que es la parte de los proyectos, la parte ambiental, y también está, pues en un par de semanas, pues saldrá la licitación también de las obras del circuito del motor, como conjuntamente con todas estas. Es decir, no hemos parado y ahora pues la senda ya está marcada y ese tiempo se ha ganado, no se ha perdido. Con lo cual, aquello que tú señalabas en unas declaraciones hace meses, que incluso yo después de esas declaraciones entrevistaba al propio Pedro Martín aquí y a ti también en un par de ocasiones, que se te criticó en relación a que tú hablabas de que no se podían hacer milagros en los temas de carreteras, ¿no? Esto se está evidenciando como algo que era así, ¿no? El procedimiento, todo el trámite administrativo, pero al final el tema va saliendo. El tema va saliendo, yo siempre lo he dicho, el trabajo se ha estado haciendo, hemos perdido décadas, porque estamos ahora poniendo en marcha proyectos de hace 15, 20 años. Y claro, durante esos 15, 20 años ya podríamos tener estas obras en servicio y operativas, pero se ha tardado tanto tiempo, no sabemos las razones, no vamos ahora tampoco a mirar al pasado, pero sí es verdad que nos hemos puesto las pilas en muchísimos proyectos, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo, para sacar todo esto adelante. Y ahora ya, pues como bien decías, ahora ya con la declaración de impacto se podrá tramitar en los expedientes de contratación de las obras, y luego el tiempo que tarden en ejecutarse estas obras. No son sencillas, son obras largas. A mí me criticaron mucho por haber dicho la verdad, o sea, no es contar los plazos, es decir, 2 más 2 son 4, no hace falta, pero es verdad que bueno, que hay mucha gente que me criticó por eso, pero bueno, al final se evidenciará que el tiempo que yo había dicho irán mejorándose poco a poco la circulación de la isla con todas estas obras a medida que vayan entrando en marcha, pero la solución definitiva, como decíamos, pasa también por ese tercer carril de la TF5 entre Los Realejos y Guamasa, pero ahora mismo, una vez terminado toda esta parte, para mí el punto crítico, y así se lo hemos hecho llegar otra vez al Gobierno de Canarias, sigue siendo el tramo que falta, y el tramo que falta es Los Realejos, San Juan de la Rambla, y en ese es en el que tenemos que empezar a trabajar ya. Que ahí todavía, está muy
el proceso el proyecto sin redactar. ¿En qué situación está ese tramo de Los Realejos, o sea, San Juan de la Rambla, Los Realejos? Desde el 2011 está sin tocarse. Nosotros hace 2 años tuvimos una reunión en el Cabildo y nos reunimos con el alcalde de Los Realejos, en aquel momento Manolo Domínguez, con Ezequiel, el alcalde de San Juan de la Rambla, y con el gobierno de Canarias, con José Luis Delgado, y pusimos un poco sobre la mesa ese problema, porque bueno, estamos avanzando en todos los tramos, pero va a llegar un momento que vamos a tener un cuello de botella ahí importantísimo, porque va a haber muchos coches que van a ir hacia el norte, hacia el anillo insular, pero van a tener ese cuello de botella entre Los Realejos y San Juan de la Rambla. Llegamos a un acuerdo entre todos y era que había que estudiar diferentes trazados, sobre todo trazados vía túnel y viaductos, para intentar evitar el interferir en los espacios naturales del barranco de Tigaiga y Ruiz. Y el gobierno de Canarias se comprometió a hacer un estudio de trazado para ponerlo sobre la mesa y a partir de ese momento empezar con la parte del proyecto. Sí, es verdad que el gobierno de Canarias, la verdad que no ha parado, hay que decirlo, ha estado con muchísimos proyectos en la zona norte, también está con muchos proyectos en la zona sur, también el tramo Los Cristianos Fañabé, y sigue también con el tramo San Isidro Guasa, en fin, está trabajando en muchísimos aspectos, pero es verdad que este es uno de los tramos en los que se tiene que trabajar ya de forma inmediata en la redacción del proyecto, ver primero cuáles son las alternativas de trazado, sacar el proyecto e ir adelantando de tal manera que las obras, una vez vayan entrando en servicio, vayan terminándose dentro de 4 o 5 años, pues vayan entrando todas de forma escalonada, no tener que esperar otros 8 años a que pueda estar este tramo, porque claro, si no al final volveremos a morir de éxito. Tendremos todo terminado y un cuello de botella importante en el que la verdad que se estrangularía todo el tráfico de la isla. Yo quiero preguntarle a Enrique Arriaga, sé que obviamente de estas preguntas que le voy a hacer no son responsabilidad de carreteras, del Cabildo en carreteras, o alguna de ellas sí, pero quiero preguntarte por 3 cosas. Por la señalética, no solo de municipios, sino la señalética turística de nuestra isla, que es algo que yo como perro viejo ya de 65 tacos vengo diciendo desde hace tiempo, que nuestra isla, que es una isla eminentemente turística, le falta señalética de monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos naturales. Tú lo habrás visto en Península, en Europa, que hay, en fin, cualquier municipio de 400 habitantes, la Colegiata de Bolea, en Huesca, que es un municipio de Huesca. Lo digo porque me unen razones familiares. Y te encuentras, y aquí siempre falla eso, por un lado. Y luego, dentro de los municipios, incluso aquí mismo, en Icod, y en municipios importantes del norte, como La Orotava, el Puerto, Los Realejos, señalética dentro del propio municipio para salir y entrar del municipio. Bueno, en la parte municipal no, ya digo, igual no te atañe, claro, por supuesto, pero en la insular, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo se afronta eso? Bueno, en la insular es verdad que hubo, no sé, fue hace unos 10 años por ahí que se hizo un trabajo grande de marcar sobre todo paisajes, esas señales que se veían con estos dibujos de la zona Anágate y otras zonas, Barranco del Infierno, etcétera. Pero yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Yo sé que el área de turismo está trabajando en señaléticas específicas en algunos municipios y lo que tenemos que hacer es coordinarnos turismo y carreteras para hacer un plan integral de señalización. Ahora nosotros estamos trabajando en otro que no tiene que ver con la parte turística, pero sí tiene que ver con la parte de seguridad vial, que es el repintado de muchísimas carreteras que están bien, pero que las líneas están ya muy deterioradas. En cuanto llueve, ya no se ven. Efectivamente, y se ha hecho un plan importante que ya está aprobado esa licitación para empezar a ejecutar por toda la isla una cantidad importante de dinero para marcar lo que es la señalización horizontal, pero es verdad que lo que tú comentabas, yo creo que eso es un aspecto que tenemos que volver a darle vuelta y no solamente marcar pues el Loro Parque y el Siam Park, que está lo que está marcado mucha señalética. Fíjate que hace poco también cambiamos las señales de la autopista del sur y señalizamos algo que no estaba señalizado y además nos agradeció el alcalde de Arafo, que era el acceso por los loros al Teide, que no estaba señalizada esa ruta. Nadie sabía que se podía ir al Teide, o sea, los extranjeros no sabían que se podía ir al Teide, pues en el cruce del polígono de Güímar, ahí pusimos esa señalética y la verdad que fue muy importante también para también distribuir las zonas de subida al Teide, ¿no? Yo creo que tienes razón en ese aspecto y es un tema que tenemos que ponernos a trabajar conjuntamente, turismo y el Cabildo de Tenerife. Y luego, una pregunta relacionada con la TF5, que creo que es reiterada, que es el tema de la descentralización de servicios. No se trata solamente de carreteras, de ampliar carriles. De hecho, hay un estudio que supongo que conocerás, norteamericano, que habla de que las autopistas de más carriles no evitan los atascos. Hay un experto en movilidad norteamericano que se llama David Lois, en movilidad urbana, sobre posibles alternativas, y hay unas fotografías espectaculares en Estados Unidos
de autopistas de 16 carriles y a tope de coches, ¿no? O sea, cuanto más carriles, más coches. Y la gente dice, bueno, como hay más carriles, hay ahora, en vez de 3 carriles hay 4, en vez de 2 hay 3, pues entonces sí voy a salir más con el coche. Y ahí entra el tema de la descentralización. Y me decía hoy un amigo mío, abogado, que además es oyente, de algo que hemos hablado en otras ocasiones, que es descentralizar servicios o modificar horarios, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, de los juzgados de Santa Cruz y La Laguna, para la gente que vive aquí en el norte, que tiene que ir a esas citas judiciales o a esos juicios. Y los horarios de los hospitales, ¿no? Del hospital universitario y el de la Candelaria. Y me comentaba este amigo, porque además es icodense, pero vive en Santa Cruz y, bueno, el trayecto lo hace mucho, que atrasando tan solo media hora o 45 minutos, por ejemplo, los horarios de la universidad o las citas médicas o los asuntos judiciales, ya se descongestionaría bastante la TF5. ¿Qué opina el vicepresidente del Cabildo y responsable de carreteras en esto? Bueno, que es cierto, y lo hemos hablado muchas veces. Vamos a ver, la solución al problema de tráfico en Tenerife, como bien decías, no es hacer más carriles. La solución está sobre la mesa. El problema es que hay que ponerla en marcha y no es una sola, es decir, no es solamente ampliar el tercer carril de la TF5 hasta Santa Cruz, como bien dice. Hay muchísimos otros aspectos que tienen que ver. Tiene que ver la modernización de la administración pública, que se puedan hacer gestiones desde casa. Es muy difícil hoy en día hacer gestiones. La administración pública es la gran atrasada desde el punto de vista de la modernización o de la digitalización que hemos tenido. Los hospitales del norte y del sur, fundamental, que tengan servicios aquí completamente y no estar todavía, después de casi 20 años, seguimos con hospitales a medias, en el sur parado, en el norte también, y tiene que ir todo el mundo a hacerse pruebas y diagnóstico al hospital universitario o a la Candelaria en el caso del sur. Cualquier otro tipo de gestión. La universidad, pues claro que la universidad es fundamental. Se nota ahora en el mes de enero, están en exámenes. Ya no hay tanto tráfico, se llega mucho más fluido. Este amigo decía, es que entre junio y septiembre la TF5 afloja un montón en la congestión de tráfico porque no hay clase. Claro, porque tenemos una autopista al borde del límite de su capacidad que justo metiéndole 2, 3, 4 mil coches que van a la universidad, colapsa. Y se notan en el mes de enero, en diciembre y enero, se notan en las vacaciones muchísimo. Se nota también cuando van los colegios, los institutos, pero se nota mucho también con la universidad. ¿Hay que conseguir que la universidad retrase el horario media hora o una hora? Pues sí. Nosotros llevamos peleándonos, y lo estoy diciendo la palabra clara, peleándonos con la universidad. Incluso pero no están por la labor, porque públicamente incluso lo han dicho que no. La universidad se niega en rotundo. Es, y lo digo así claramente, insolidaria con el resto de la isla. De hecho, le hemos ofrecido sistemas para colocar en los parkings de toda la universidad unos sistemas inteligentes para que los universitarios puedan aparcar siempre que vengan 2 o más personas, coches BAO. Le pusimos el proyecto sobre la mesa, le pusimos $500,000 de euros para hacer las obras y perdimos el $500,000 de euros porque la universidad al final lo puso. La universidad se ha quejado últimamente de falta de financiación por parte del Gobierno de Canarias. También hemos puesto sobre la mesa compensar esa falta de financiación con el compromiso de retrasar 1 hora, hora y media el inicio de las clases. Y se ha negado. Yo creo que es un tema que tenemos que analizar con profundidad, porque aquí todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Hospitales, administraciones públicas, universidades, colegios, transportistas, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer que están todas sobre la mesa y no estamos inventando nada nuevo. Aquí no hace falta llamar a un gurú para que nos explique cómo solucionar. Todos sabemos por dónde pasa la solución a la movilidad. Parte es tiempo para solucionar algunas infraestructuras, pero otra parte también es descentralizar servicios y cambiar horarios para que no todo se tenga que hacer a la misma hora, sino que pueda cambiar. La administración pública incluso en algunos casos pues ha incorporado el tema del horario flexible, el Cabildo lo hizo en su momento, y eso también ayuda, es decir, que no tengas por qué entrar a las 8, que puedas entrar a las 9 y salir a las 4, de tal manera que tú puedas ir regulando tu horario en función de tus necesidades. Eso sí, siempre cumpliendo el teletrabajo también ayuda con esto que ha pasado tras la pandemia, y yo creo que todos estos elementos son los que nos van a ayudar a solventar la movilidad de Tenerife. Y hablando de movilidad, el transporte público, del cual eres responsable político en el Cabildo, TITSA, el metropolitano, pero en cuanto a TITSA, con los bonos de gratuidad también, que se están recargando con bastante aceptación por parte de los usuarios y las usuarias, y que, bueno, se contabilizan, tengo una información aquí del pasado 9 de este mes, más de 63 millones de viajes en transporte público el pasado año, tanto de TITSA como del tranvía, ¿no? Sí,
¿Eso que fue mejor que el 21, pregunto? No, fue mejor que el 19, que antes de la pandemia. Hicimos récord de pasajeros. Ajá. O sea, ya no nos comparamos con el 20 y el 21, que son épocas en las que todavía había pandemia, había restricciones. Estamos hablando del año 19 prepandemia, es decir, hemos tenido récord de pasajeros antes que incluso que la pandemia. Eso significa que ha aumentado muchísimo el número de pasajeros como consecuencia, primero, del aumento de la bonificación del 50% entre septiembre y diciembre, y a partir de ahora con la gratuidad. Los datos que tenemos de las primeras 3 semanas es que ahora mismo están disfrutando de la gratuidad 100.000 usuarios en Tenerife, 100.000 personas que tienen bonos mensuales, de los cuales prácticamente un 45%, 45.000 abonados, son de nueva incorporación en el mes de enero. Es decir, o sea, hemos tenido un éxito, casi hemos duplicado lo que había en el año anterior, y eso es una buena señal. Ahora es verdad que bueno, tenemos un incremento muy grande de pasajeros, que hay algunas rutas que están bastante tensionadas porque están muy colapsadas, y ahora lo que estamos haciendo es contratando más conductores, que acaben los periodos de formación y de prácticas, incorporando más guaguas, y poco a poco iremos dando ese mejor servicio que es el que queremos, porque lo que no queremos es que pongamos la gratuidad, que se beneficie mucha gente, que la verdad que los estamos ayudando, incluso al bolsillo se está notando además en los de largo recorrido, que yo creo que es más importante, donde más se está notando en las rutas de largo recorrido, pero claro, si después no puedes coger la guagua porque va llena, menuda gracia, ¿no? Me han dicho que hay en ocasiones en viajes Puerto de la Cruz, Ico de los Vinos, o incluso Santa Cruz, Ico, guaguas, en fin, con gente de pie. Bueno, gente de pie puede ir siempre ¿Sí? en las guaguas, sí, porque las guaguas tienen una ficha técnica, igual que los vehículos. O sea, eso está regulado. Sí, está regulado. Hay Yo guaguas... pensaba que no, que tenía... No, está marcado además. Hay guaguas urbanas en las que va mucha gente de pie, Sí, hay sí. guaguas suburbanas que se llaman, que son trayectos interurbanos pero más cortos, en las que hay un número determinado de plazas de pie y otras sentadas, y hay otras interurbanas de largo recorrido, como son estas que hemos visto, las típicas discrecionales, en las que no puede ir nadie de pie. Yo te hablo, por ejemplo, las del Puerto de la Cruz, Ico de los Vinos, ¿puede ir gente de pie? Sí, hay que, en función, cada una de las guaguas tiene una ficha técnica que dice cuántos pasajeros pueden ir de pie, cuántos sentados. Y desde el momento que se pasa el número de pasajeros, o se llega al número de pasajeros de pie y sentado, automáticamente la guagua, el conductor, no puede parar en la siguiente parada. Ya. Hay otras guaguas también, y es verdad, que van vacías, y hay mucha gente que nos dice, oye, hay unas rutas que van más llenas, hay otras que van más vacías, quita las guaguas de la vacía. No podemos tampoco dejar sin dar servicio a ciertas zonas, y eso lo que tenemos que hacer es, como digo, complementarlo con muchas más guaguas que ya tenemos encargadas y compradas y que nos van llegando poco a poco. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Yo le quiero preguntar después al vicepresidente del Cabildo sobre las otras 2 áreas que él coordina, que es innovación y cultura. A modo de balance de este año 22 en innovación y en cultura. Escuchamos publicidad, 4 minutitos, volvemos en este Norte 15, aquí en Icoden Daute Radio. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. Ahora sí, comenzaba yo a hablar antes, estaba todavía la careta de separación de la publicidad. Quería conversar o preguntarle al vicepresidente del Cabildo, a Enrique Arriaga, sobre innovación y sobre cultura. Innovación, balance del año y aspectos más relevantes, acciones más relevantes y acciones que hayan venido para quedarse, vicepresidente. Sí, me alegro que me pregunte esto, porque siempre hablamos de movilidad carretera, y la verdad que hay otras 2 áreas que son también muy importantes. Y que generan mucha economía. Y que generan mucha economía. Precisamente con el área de innovación hemos trabajado en 2 aspectos, que yo creo que también han sido un poco parte de despacho, como elaborar el plan director de innovación, de qué es lo que va a hacer de la innovación en Tenerife de aquí al futuro, de aquí a los próximos 10 años también. Hemos trabajado en infraestructuras, como es la red de telecomunicaciones, el anillo de fibra óptica que está por toda la isla para que llegue a todos los municipios. Hemos estado trabajando también en esa parte, pero sobre todo la parte más importante, yo creo que la que es más relevante para la isla, es la parte del plan director de innovación, y explico un poco en qué consiste, ¿no? Siempre hablamos de la diversificación económica, que no podemos estar siempre viviendo del turismo, y en este caso el plan director de innovación lo que busca es complementar la industria turística en nuestra isla con otros nichos de trabajo, nichos de negocio que puedan ser de valor añadido
apellido alto, ¿no? Aquí no podemos poner industria, no podemos poner fábrica, porque tendríamos el doble coste de traer la materia prima y exportar. Pero sin embargo hay varios aspectos que sí son relevantes para nuestra isla. Uno es el sector audiovisual, en el que ya estamos bastante introducidos, el sector de la animación y del videojuego, el sector tecnológico y el sector también de renovables y de I+D+I. En esa línea hemos estado trabajando con el sector audiovisual. Pues ya hemos visto que bueno, que vienen grandes producciones y hay incentivos fiscales muy importantes para las producciones, pero estamos trabajando sobre todo no en que vengan a rodar en exteriores, sino que se queden aquí, que puedan hacer la postproducción aquí en Canarias, sobre todo en Tenerife, y que se pueda hacer la distribución desde aquí. Todo el mundo habla siempre de la zona SEC, de las empresas de la zona SEC, de los incentivos fiscales, pero hay otros muchos incentivos que las empresas desconocen y que nosotros a través del Plan Director de Innovación hemos ido a vender fuera. ¿Qué es lo que hemos hecho? No empezar a trasladar cada uno por su cuenta, como a veces ha pasado. Decía, oye, va el gobierno de Canarias y explica a alguien lo que es la zona SEC. Pero es que hay otras muchas cosas que hay muchas empresas del sector que no les importa el tema de beneficios, les importa otras muchas cosas. Les importa, por ejemplo, que si se tienen que venir a vivir aquí, si hay colegios bilingües, si hay sanidad, si hay seguridad jurídica, cuáles son las conexiones, qué otras instalaciones tienen disponibles para hacer su actividad, y en eso es lo que llevamos trabajando. No hacemos, como digo yo muchas veces, no cogemos y tiramos la pandorga para ver qué es lo que cogemos, sino al contrario, cuando tiramos la pandorga podemos coger una fula, un pez verde, un roscasio. No, esto se trata de ir a pesca de anzuelo, identificar qué es lo que queremos, no ir a puerta fría comercial, sino ir exactamente a buscar cuáles son los peces que queremos, ir y pescarlos, ¿no? Y la verdad que hemos tenido mucho éxito. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho de una forma muy profesional, hemos sacado una serie de concursos públicos para que nos ayuden. Y comentábamos fuera de micrófono, y lo comento ahora, entre uno de los sectores, el audiovisual, que se está llevando también a través de Tenerife, de Turismo Tenerife, a través de la Tenerife Film Commission, que está funcionando muy bien, pero la parte de animación y del sector de videojuegos es un sector muy importante. Hemos traído en el mes de noviembre la primera edición de un evento que se llama Game Lab, no tiene nada que ver con la TLP. La TLP hoy en día se llama Tenerife GG, que es un evento de juegos y de ocio para que la gente se divierta, pero a nosotros esa parte está muy bien, pero a nosotros nos interesa la parte del negocio, y la parte del negocio es el Game Lab, que hemos celebrado en el mes de noviembre, y hemos reunido aquí al 50% de la industria del videojuego mundial. Al 50% de la industria mundial. Por ciento de la industria del videojuego mundial. Hemos tenido unas reuniones de trabajo para crear networking entre las diferentes empresas y los diferentes empresarios, que no se conocían muchos de ellos, pero que eran referentes a nivel internacional. Y luego hicimos un día en el auditorio, pues un poco de exposición hacia el exterior, en el que vino muchísima gente, estudiantes aficionados al sector de videojuegos, veía a sus ídolos, a quien había hecho los juegos, como John Romero y otros mucha gente famosa. Pero lo que queríamos nosotros es que conocieran Tenerife, conocieran las ventajas de Tenerife, y que sobre todo hacerlos que fueran fieles a nuestra isla. Y de hecho, este es un evento que se va a celebrar durante los próximos 3 años, ya lo tenemos ya cerrado, en el que van a seguir viniendo cada vez más gente del sector de videojuegos, y sobre todo muchos de ellos ya han decidido implantarse en Tenerife. Incluso algunas empresas, por ejemplo una empresa finlandesa muy famosa, ha decidido venir 6 meses, ir trasladando a su personal de 6 meses en 6 meses, sobre todo en los meses de invierno, trasladarlos aquí para que puedan tener, pues bueno, mejores condiciones de vida y sobre todo también generar dinero aquí, ¿no? Yo creo que esa es una parte que quizás no se ha visto todavía, se irá viendo, porque lo que buscan ellos y lo que nosotros les ofrecemos es que contraten a la gente de aquí, contraten a nuestros jóvenes, y para eso estamos estableciendo programas de formación conjuntamente con ellos y con universidades tecnológicas, para que la formación se dé en Tenerife y que el personal formado, nuestros jóvenes aquí, empiecen a trabajar en estas empresas, que nadie lo sabe muchas veces, pero por ejemplo los juegos, muchos de los efectos especiales de Star Wars y de Juego de Tronos se hacen aquí en la calle El Castillo. ¿Ah, sí? Sí, a través de una empresa que se llama El Ranchito, que es una multinacional, y bueno, tenemos esa conectividad a nivel mundial, tenemos esa forma, esa calidad de vida que también valoran muchísimo. Imagínate tú, en Finlandia te tocan los 6 meses de noche y prácticamente te deprimes. Sin embargo, aquí a las 3 de la tarde acabas, te vas al monte, te vas a la playa, vas a hacer surf, vas a caminar y tienes otro nivel de vida, ¿no? Yo creo que esa parte la hemos vendido bien y ahora empezaremos a recoger esos frutos. O sea que este plan director de innovación, también pasa por las energías renovables, que comentabas un poco, y también por lo del anillo insular de telecomunicaciones, que también señalabas, y con esto del sector audiovisual. En definitiva, se trata de diversificar economía, que no esté solamente en el turismo, y que, por supuesto, Tenerife sea conocida y sea un nicho de mercado o una atracción de
de empresas en este sentido, ¿no? Importante. Claro, ¿no? es que tenemos muchísimas infraestructuras que ni siquiera en el propio Cabildo lo conocíamos todo lo que teníamos. Sabemos que tenemos cables submarinos que nos conectan con África, con Europa, con América. Tenemos 2 superordenadores en el ITER. Tenemos un gran centro de proceso de datos. Tenemos, como digo, toda esta red del anillo insular de telecomunicaciones. Pero luego tenemos un montón de centros de investigaciones que tienen aparatos de investigación o de análisis o de lo que sea que no tiene todo el mundo. Tenemos aquí ahora mismo pues 2 salas blancas gigantescas para construcción de satélites y telescopios que están en las Mantecas, en la Cuesta. Tenemos una cantidad de aparatos impresionantes dentro del Instituto de Astrofísica de Canarias, de la Universidad de La Laguna, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y lo que hemos hecho es un catálogo que también anima a muchas empresas de investigación que tienen que venir a Tenerife y dicen, oye, es que tengo este aparato aquí y solo hay 3 en el mundo y está en Tenerife, con lo cual me lo puedo ahorrar. Puedo hacer mis investigaciones allí, beneficiarme de todo otro tipo de beneficios fiscales, pero sé exactamente qué tipo de instrumentos o qué tipo de aparatos, túneles de viento, fábricas de células fotovoltaicas, en fin, muchísimas cosas. Tenemos un catálogo de casi 250 páginas en el que se detallan toda esa infraestructura y está teniendo mucho éxito. Hay que aprovechar lo que tenemos, que a veces tenemos muchas cosas, pero no lo sabemos. Y un plan director, leo por aquí, de inteligencia artificial para el turismo. También, la parte de turismo también está avanzando mucho en esa parte. Optamos a la Oficina Europea o la Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, al final no pudimos sacarla. También optamos a la Oficina Espacial, la Agencia Espacial, tampoco obtuvimos. Pero bueno, seguimos trabajando en toda esta parte, como digo, inteligencia artificial, el sector del videojuego, el sector de la animación, el sector del metaverso famoso que está tomando ahora mucha relevancia. En fin, toda esa parte se está trabajando muchísimo y ya no solamente ir al auditorio a jugar a los juegos con 4 colegas, que también está muy bien y también lo seguimos potenciando porque también es una parte lúdica importante, sino nosotros la parte que nos compete es la parte del negocio, que es la que genera economía. Vicepresidente, en cultura, ¿cuál es el balance si no del año o de la legislatura, como considere? Bueno, en el caso de la cultura, el gran trabajo que se ha hecho es un trabajo que, bueno, el sector sí lo ha percibido, que es reordenar un poco lo que son las ayudas al sector cultural. También hemos pasado por una etapa bastante complicada, como la pandemia, claro. Y el sector cultural ha sufrido más que ninguno, y hemos estado estableciendo un tejido de ayudas por concurrencia competitiva para que llegue a todo el sector, que hemos ido modificando poco a poco, añadiendo algunas líneas nuevas, porque no queríamos que nadie se quedara fuera de poder llegar a subvenciones. Hemos eliminado las subvenciones nominativas, porque no tiene sentido que haya algunas empresas o algunos eventos que tengan, como si dijésemos, un nivel diferente al resto, sino que todos tienen que entrar en esas subvenciones competitivas, y esa ha sido una de las partes, es decir, llegar con las ayudas a todo el sector. Y la otra parte que yo creo que también es muy relevante y se está empezando a ver, era dar sentido al plan de infraestructuras culturales que se lleva implantando desde el Cabildo desde hace ya muchos años, por el cual, bueno, pues prácticamente todos los municipios de la isla tienen un teatro, tienen un auditorio, el Cabildo ha ido invirtiendo mucho dinero, pero la gran mayoría de ellos estaban cerrados, porque no tenían contenido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues sacar la actividad cultural del área metropolitana y darle sentido a todos estas instalaciones, ¿no? Para ello hemos creado el Circuito de Artes Escénicas, que para que te hagas una idea es una bolsa de diferentes eventos, actuaciones y programas que se pone a disposición de los diferentes municipios, de tal manera que el Cabildo aporta el 50% del coste y el Ayuntamiento el otro 50%. Ya está esa bolsa hecha, de tal manera que lo que hemos ido es programando en todos los teatros y los auditorios de los diferentes municipios, y hemos dado ahora un paso más en un programa que se llama Oye Toca Ver, que ya no solamente poner a tu disposición espectáculos culturales de diferente tipo, como puede ser artes escénicas, música o danza, sino ahora vamos a dar un paso más allá y escoger a los técnicos del municipio y los vamos a formar para poder programar, eso que puedan ir fuera. Para programar con criterio cultural. Efectivamente, que no se le dé todo hecho, es decir, lo mejor es enseñar a la gente a trabajar o a cultivar y no darle la comida en la boca, ¿no? Entonces, en este caso, hemos empezado en este primer año con 6 municipios, ha estado Los Realejos, ha estado el Sausal, ha estado, creo que Guía de Isora, Puerto de la Cruz, no sé si La Laguna. Bueno, por toda la isla, diferente además color político, no, porque muchas veces se acusa de que si está todo para el PSOE, no es así, están diferentes municipios. El año que viene se incorporan otros 5 más y como digo, ha sido todo un éxito porque los propios técnicos municipales han salido fuera, han visto cómo se programa y ya son mayores de edad para empezar a desarrollar esa actividad cultural, que luego nosotros, por el otro lado, a través del Circuito de Artes Escénicas, les apoyamos económicamente. Hablabas de las subvenciones nominativas en cuanto a que el criterio cambiaba. Y yo pregunto, que igual estoy confundido, pero esos grandes eventos anuales, como el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, que se
celebra en Garachico, en Guía de Isora, el Festival Mueca en el puerto. ¿Estos eventos tienen subvenciones nominativas anuales del Cabildo? No, se han eliminado. Ahora mismo hay diferentes Esas líneas. son las que tú decías que se eliminaban. Esa, por ejemplo, el Festival Miradas.doc y algunas otras más, ¿no? El Boreal, etcétera. Para todo eso se han creado esas subvenciones nominativas, de tal manera que hay diferentes líneas. Hay líneas, por ejemplo, para salas privadas de arte, para ayuntamientos, para entidades sin ánimo de lucro, para producción audiovisual, producción escénica, para grandes eventos. Es decir, se ha creado un tejido de diferentes líneas, creo que del orden de 10, 11, incluso una para edición de libros que no existía. Si alguien quería editar un libro, pues tenía que pagárselo de su bolsillo. Ahora hay ayudas para ayudar a esa edición de libro y poder facilitar que autores o editores pues puedan sacar adelante algunas obras, tampoco estamos hablando de mucha cantidad, estamos hablando de 200, 300 mil euros, pero hemos dado cabida a todos los festivales. Yo creo que hay muy poca gente que se ha quedado fuera, pero cuando alguien se ha quedado fuera en un año, lo que hemos hecho es reajustar al año siguiente. Hemos aumentado, incluso en algunas líneas hemos triplicado la cantidad inicial para que todo el mundo tenga encaje, ¿no? Yo creo que ha sido todo un éxito y no se tiene que quedar nadie fuera. Y sobre todo mantener, como digo, para que desde la industria a los ayuntamientos tengan respuesta en todos estos festivales. Enrique Arriaga, en la próxima ocasión, si te parece, como se acerca la época electoral, te invito a una entrevista de corte político orgánico, de tu formación política, de Ciudadanos. Pero te voy a hacer una pregunta, en principio ahora como avanzadilla. Enrique Arriaga, orgánicamente, se va a presentar como candidato a la presidencia del Cabildo. En fin, cuéntame. Bueno, mi intención es presentarme a la presidencia del Cabildo, ¿no? Fue el fin de semana pasado, antes justo de Fitur. Tuvimos la asamblea de refundación de Ciudadanos en Madrid, con la elección de la nueva directiva, entre la que estoy incluido con la candidatura de ganadora en este momento, que era Patricia Guas y Adrián Vázquez, estoy en la Ejecutiva Nacional, pero sobre todo con la ilusión de este nuevo Ciudadanos renovado, ¿no? Tenemos una forma diferente de trabajar, tenemos un programa específico para Tenerife que se llama Tenerife en Marcha, que presentamos en el mes de noviembre, efectivamente, pero Tenerife en Marcha forma parte del programa de Ciudadanos. Tenemos que tener, no solamente trabajar con programas nacionales y con formación nacional, sino que esa libertad que tenemos ahora mismo en Tenerife para poder hacer un programa propio reivindicando lo que Tenerife necesita es completamente compatible con el programa a nivel autonómico y con el programa a nivel nacional, ¿no? Esa forma de encajarlo ha sido un éxito. De hecho, otras comunidades autónomas en esta asamblea nos preguntaban cómo lo habíamos hecho para seguir un poco la estela de cómo lo estamos montando en Tenerife. Y te digo, es un proyecto ilusionante. Vamos muy justos de tiempo, hay que decirlo, porque ya todo el mundo tiene prácticamente a sus candidatos elegidos. Nosotros tenemos que cambiar un par de temas orgánicos, de renovar algunos órganos políticos, pero bueno, nosotros esperamos que en el mes de febrero, finales de febrero, tengamos ya todos los candidatos decididos y a trabajar a contrarreloj. Hemos cambiado muchísimas cosas, no hemos cambiado solo el logo, como dice alguno, ha cambiado el logo, eso es lo que ha cambiado. No, hemos cambiado los principios y los valores, hemos cambiado muchas cosas, hemos vuelto al término progresista, que fue uno de los términos con los que se inició Ciudadanos, un partido liberal progresista, un partido que busca regenerar y que busca también reformar. Es una parte importante, ya hemos sacado algunas cosas, como yo lo había dicho ya en Tenerife en Marcha, pero también salió este fin de semana con lo que ha dicho Feijóo, la ley electoral, que es algo que es injusto y lo que se pide es un español, un voto. Igual que aquí en Canarias, aquí no tenemos la misma igualdad dependiendo de la isla en la que estemos. Por tanto, yo creo que ese tipo de reforma a veces no cala, porque bueno, hay ciertos partidos políticos que se benefician de este tipo de reparto, pero yo creo que lo que buscamos, como digo, siempre Ciudadanos ha buscado la igualdad entre todos los españoles, hayan nacido donde hayan nacido, y de aquí buscamos exactamente lo mismo. Yo creo que es un programa bonito, como digo, tenemos que buscar ilusionar a todos esos votantes de centro que se han quedado un poquito huérfanos y a ver si lo conseguimos. En eso vamos a estar trabajando. Y en esa estrategia, como lo de Tenerife en Marcha, se evidencia que tú lo señalabas, en fin, un mayor ámbito de gestión autonómica, ¿no? O en este caso insular, ¿no? De mayor libertad en los postulados, ¿no?, de la organización política. Sí, fíjate que una de las cosas que también ha salido este fin de semana a debate, o la semana pasada, el tema de eliminación de los cabildos. A ver, quien está planteando la eliminación de los cabildos es alguien que no tiene ni idea de cómo funciona un cabildo. Y es verdad que en la península hay un desconocimiento total. Aquí sí no se lo confunden con las diputaciones, que no tienen nada que ver. Efectivamente, aquí sí perdemos los cabildos, perdemos esa herramienta de estar gestionando a nivel insular, que es importantísimo, ¿no? Por tanto, como digo, hay que estar trabajando a nivel insular, a nivel autonómico,
hay que ver cómo tenemos que compensar sobre todo las inversiones. Ha habido un desequilibrio inversor en favor de otras islas que tienen sus necesidades, como tienen todas, pero que Tenerife se ha quedado atrás. Y Tenerife tiene ahora más necesidades que las demás. Esto es como cuando entraron los países que entraron últimos en la Unión Europea, que había que ayudarles más con planes de desarrollo. Pues yo creo que Tenerife prácticamente se ha quedado como cuando entraban estos países de la Europa del Este, porque nos hemos quedado atrás en hospitales, nos hemos quedado atrás en aeropuertos, nos hemos quedado atrás en carreteras, nos hemos quedado atrás en muchísimas cosas. Y tenemos ahora, como bien decíamos antes, tenemos los proyectos. Pero claro, cada uno de esos proyectos pues puede llevar 100 millones de euros, 200 millones de euros. Y claro, ¿qué va a pasar? Que todas estas infraestructuras van a hacer que haya un desequilibrio inversor en favor de Tenerife. Y ya empezamos a oír palabras, es decir, oye, no puede irse todo a Tenerife. Oye, pues en su momento, cuando en Las Palmas se hizo la circunvalación o se hizo la carretera de la aldea, aquí nadie protestó porque se hiciera esa carretera. Ahora tocan las de Tenerife, entonces el desequilibrio inversor tiene que venir aquí, pero no porque queramos ser más que nadie, no, ni es pleito insular, sino porque ahora Tenerife es cuando lo necesita. En su momento, cuando se tenía que hacer en Las Palmas, nadie discutió. Mira, el otro día, por ejemplo, salió la licitación de 45 millones de euros de una torre pediátrica en el Hospital Materno Infantil o en el Hospital Insular en Las Palmas. Aquí seguimos hablando del norte y del sur y no hay un maldito proyecto. No, el tema de la pediatría, el tema de la pediatría está como está, y en el norte, en fin, las urgencias pediátricas es una reivindicación que ya va más de un lustro. Seguimos señalándose, igual, ¿no? Seguimos igual. Enrique Arriaga, lo dicho, en la próxima visita que nos hagas a Icoden Daute Radio aquí en ICO, para todo el norte, te vamos a entrevistar fundamentalmente en política orgánica, atendiendo a esa etapa electoral en la que ya estamos prácticamente encima. Muchísimas gracias, como siempre, por venir a esta emisora. De nada, a ti, muy a gusto de estar aquí siempre. Pues